Bueno, como les decía hasta ahora. Bueno, como les decía hasta ahora, nosotros propusimos este cambio de variables, ¿sí? Este cambio de variables que está acá, y con eso podemos llegar al siguiente sistema de ecuaciones. ¿Cómo? Derivando estas variables y reemplazando por lo que corresponda. Cuando derivemos esta variable y sub 0 me aparece x derivado, que es x', pero x' es y sub 1, entonces y sub 0' es y sub 1 y así vamos reemplazando, ¿no? En la última hay que tener especial cuidado porque reemplazamos con el despeje de acá. Lo repito todo rápido porque arrancamos otra grabación. Hasta ahí estamos. Entonces, ya me habían dicho que sí, así que voy a seguir. Bueno, entonces, ahora, esto que está acá es un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Porque tenemos muchas variables. En particular tenemos n variables, ¿sí? Desde y sub 1 hasta y sub n. ¿Sí? Entonces, eso lo puedo escribir en forma matricial. ¿Sí? Bueno, acá me van a tener que creer que si uno hace esto, ¿sí? Despeja acá y reemplaza, les termina quedando este sistema matricial que queda acá. ¿Sí? Fíjense que este sistema matricial que queda acá tiene todas las derivadas de las incógnitas y o de las variables y igualadas a una matriz, ¿sí? Que tiene ceros, salvo por los números de arriba de la diagonal, ¿sí? Fíjense que la diagonal sería esta que está acá, pero arriba tenemos un 1 acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque y sub 0' era y sub 1, y sub 1' era y sub 2. Recuerden que esto es, para leer la primera línea de la ecuación sería y sub 0' es igual a 0 por y sub 0 más 1 por y sub 1 más 0 por y sub 2 más 0 por y sub 3, así hasta 0 por y sub n-1 más 0 por esta f. ¿Sí? Entiende la idea, ¿no? De cómo llevarlo a esta forma de matriz. Si no, después buscamos algún ejemplito y hacemos. Creo que tengo uno acá al final de las diapositivas. ¿Sí? Sí, la matriz la entendí. La última columna está al lado de F de... Sí, Esta esa. última columna, bien. Esto que está acá es lo que se suele llamar en las ecuaciones diferenciales la fuerza de excitación o el coeficiente. Tiene otro nombre. Que básicamente, digámosle fuerza de excitación, ¿sí? Del sistema o de la ecuación diferencial, que es esta f que aparece acá en nuestra ecuación diferencial. Que si nosotros nos fijamos, cuando hicimos el cambio de variables, me aparece acá abajo, ¿sí? Pero esta f es externa a nuestro sistema, ¿sí? O sea, porque nuestro sistema sería mirar todo esto, pero sin la parte de la f. Así se comportarían nuestras variables. Ahora, nosotros tenemos además esta fuerza de excitación, si quieren, que es una función externa a nuestro sistema. Es externa porque no depende de mis variables, ¿sí? Acá dice algo no feliz que fue ponerle i sub 0. Este i sub 0 está mal, ¿sí? Acá déjenle una c. Porque en realidad esta f depende, si quieren, de una condición. Podría depender de una condición inicial de ese i sub 0. Pero este i sub 0 está mal, ¿sí? Ese i sub 0 está mal. No, está mal este c. No, está bien, podría depender de i sub 0. Bueno, déjenme revisar, me parece que este i sub 0 acá no va. ¿Javi? No, está bien, sí va. Lo que pasa es que como esta función también podría depender de t, no dije nada. Como esta función también podría depender de t, que hay que ponerlo como por fuera del sistema, ¿sí? Porque acá, fíjense que lo único que me aparece acá son números, ¿sí? Y estos a sub 0, a sub n, menos 1, son coeficientes que también son números, ¿sí? No son variables. Uno podría tener coeficientes, ecuaciones diferenciales a coeficientes variables, pero no nos vamos a meter en eso ahora, ¿sí? Por ahora dejémoslo expresado así nada más, ¿sí? Esta f de t, si quieren, voy a pensar un segundo. Esta f de t, ¿sí? Sería el equivalente a cuando nosotros decimos y' igual f de t en una ecuación diferencial de primer orden, ¿se acuerdan? O f de it, ¿sí? Digamos, por ahora las ecuaciones diferenciales que tratábamos o que tratamos de ejemplo siempre tienen la forma, la primera derivada igual a esta f, ¿sí? Pero no siempre tienen esa forma las ecuaciones diferenciales. Podría aparecer la variable suelta en algún lado sumando, restando, etc. ¿Sí? En la forma más general, esa f está ahí. ¿Se entiende la idea? Ahora, solo va a
meter ruido o meter cosas en la última fila, ¿sí? En todas las demás no va a aparecer por la forma de mi sistema. Entonces esto va a ser un vector que tenga todos ceros, excepto en la última posición que va a tener un 1, que es esta f que aparece acá. ¿Con eso estamos? Más o menos. Sí, más o menos sí. Perfecto, porque con eso ya estamos, terminamos. Ahora podemos aplicar cualquiera de las técnicas vistas en clase. Listo, me lavo las manos, me voy al recreo y les dejo el problema a ustedes. ¿Les parece? Cualquiera se podría preguntar cómo demonios, tenía que pensar una palabra que pueda salir en la grabación, cómo demonios hago para ahora aplicar cualquiera de las técnicas vistas, ¿no? Porque digamos, no es trivial decir ahora aplico Geum o aplico Euler. Sí, yo estaba pensando en realidad en cómo pasar todo esto a código, pero también eso puede ser. Bien, antes de pasar a código, démonos una idea de cómo aplicar Euler, porque si no sabemos ni cómo, o alguno de los métodos, si no sabemos ni cómo empezar a aplicar un método, ¿sí? Mucho menos vamos a saber cómo pasarlo a código. A ver, para pasarlo a código, lamentablemente, esta parte, ¿sí? Y la construcción de este sistema así, hay que hacerlo a mano. No hay forma mágica de resolver una ecuación diferencial y que te la pase a variables de estado y listo, ¿sí? Hasta acá hay que llegar a mano. Pero esto termina siendo relativamente fácil. Cuando uno ya toma práctica en esto, sabe que la matriz tiene un bloque, ¿sí? Que tiene unos en la subdiagonal y el resto son ceros, y en la última aparecen los coeficientes de la ecuación diferencial de esta forma. Digamos que la matriz queda siempre de la misma forma. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo, ¿sí? Bueno, si les parece, pasamos al ejemplo. Para el ejemplo, ¿sí? Tengo un sistemita masa-resorte, ¿sí? Masa-resorte amortiguador, perdón. Esto es un sistema de segundo orden. ¿Alguien, desde el punto de vista físico, alguien recuerda cómo es la fuerza ejercida por un resorte o la conocida fuerza elástica? Sí, más o menos sí. ¿Cómo eran más o menos? Y estaba la variable no sé cómo se dice, que se deforma el resorte, Sí. que esa era una constante, que nos las daban generalmente. ¿Y qué más aparecía? K por X, algo así era. Bien, la fuerza elástica se suele definir como menos K por delta X, donde el delta X es la compresión o extensión del resorte. El menos adelante de la K es porque si uno comprime un resorte, el resorte hace fuerza hacia afuera. Y si uno extiende el resorte hace fuerza hacia adentro. ¿Sí? Bueno, ¿y un amortiguador lo llegaron a ver? No, eso yo no lo vi en física. Bueno, un amortiguador es un componente físico que lo que hace es generar una fuerza que se opone a la velocidad, a la dirección de la velocidad, ¿sí? O sea, va a intentar frenarlo, pero lo que va a intentar, o sea, para frenarlo lo que hace es una fuerza proporcional a la velocidad del sistema. Creo que lo vimos como, no sé, puede ser que lo hayamos visto como fuerza viscosa capaz. Bueno, no. Una fuerza viscosa es un tipo de amortiguación, sí. Sí. Entonces tiene exactamente la misma formulita, ¿sí? Que son estas. Como dijimos recién, la fuerza del resorte es fuerza elástica igual menos K por delta X. Y la fuerza del amortiguador, ¿sí? Que generalmente se la llama F sub B, es menos B por X', ¿sí? Porque depende de la velocidad. Como decías recién vos, la fuerza de roce viscosa es una fuerza de amortiguación, ¿sí? Porque te va a estar intentando frenar tu cuerpo, ¿sí? Si vos estás en un líquido viscoso, ¿sí? Tenés un objeto en un líquido viscoso y vos lo intentás mover en una dirección con determinada velocidad, la fuerza viscosa va a apuntar en sentido contrario. Ahora, cuando cambies la dirección de la velocidad, la fuerza viscosa va a cambiar también de sentido, ¿sí? Bien. Entonces, hasta acá, con estas dos definiciones de fuerza, que bueno, créanme, que son así, ¿sí? La fuerza del amortiguador es exactamente igual que la fuerza de roce viscosa. Se puede escribir la ley de Newton, ¿sí?
la ley de Newton no, en realidad es la segunda ley de Newton que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual, perdónenme los físicos, a masa por aceleración. ¿Sí? Pero la aceleración es la derivada segunda de la velocidad. Y las fuerzas que aparecen acá, ¿cuáles son? Bueno, si nosotros miramos nuestro sistema, ¿sí? Las fuerzas que nos interesan son la masa del bloque, que apunta para abajo, ¿sí? Vamos a definir el positivo de nuestro sistema hacia abajo por comodidad. Y después tenemos dos fuerzas que se van a oponer a que la gravedad esté tirando del bloque. Una es la fuerza elástica, ¿sí? Porque si la gravedad tira del bloque, el bloque empieza a bajar, el elástico se estira, entonces el elástico empieza a hacer una fuerza hacia arriba, ¿sí? Y la otra es la fuerza viscosa o la fuerza del amortiguador, porque cuando esto se empieza a acelerar hacia abajo, porque la aceleración lleva el bloque hacia abajo, el amortiguador va a empezar a ejercer también una fuerza para arriba, ¿no? Entonces podemos escribir la siguiente ecuación, si quieren, donde acá me aparece m por g, ¿sí? Donde g es una constante y m es una constante, menos k por delta x, ¿sí? Menos b por x', igual a m por x segunda. Este delta x en general lo vamos a reemplazar con x y nos vamos a ahorrar un problema, ¿sí? Porque vamos a decir que la posición inicial del resorte es 0 y listo. La compresión inicial del resorte es 0 y nuestra posición inicial es 0, entonces nuestro delta x va a ser solo x. ¿Sí? Entonces, haciendo esa aproximación o esa consideración, que básicamente es elegir dónde poner el sistema de referencia, ¿sí? Uno llega a la siguiente ecuación. M por G menos K por X menos B por X' es igual a M por X segunda. ¿Sí? Bueno, esto que está acá, ¿qué es? Es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Porque me aparece la variable X, me aparece su primera derivada y su segunda derivada, ¿no? Sí. Bien, lo que voy a hacer ahora es aplicar el cambio de variables. Disculpen que no es feliz porque no utilicé la misma terminología, ¿sí? Pero voy a llamar a X', lo voy a llamar Y. ¿Sí? A X lo voy a llamar X. Acá en vez de llamarlo Y sub 0, Y sub 1, Y sub n, lo llamé Y y X. ¿Se entiende que es lo mismo, solo le cambié el nombre a las variables? A ver, volviendo para atrás. Acá yo decía, propongo este cambio de variables. Pero fíjense que a X lo estoy llamando Y sub 0. Yo tranquilamente le podría haber dejado el nombre X. Y total es una variable. ¿Qué importa qué nombre tiene? ¿Sí? O sea, la cuestión es esa. El nombre de la variable me importa poco y nada. Así que a Y sub 0 la llamé X y a Y sub 1 la voy a llamar Y. ¿Por qué no utilizo más? Porque mi sistema tiene solo dos... Perdón, tiene, claro, la función y dos derivadas. Y recuerden que siempre vamos hasta el n-1. Entonces, si mi n es 2, solo voy a necesitar reemplazar dos variables. ¿Sí? Entonces, a X lo llamo X y a Y lo llamo X'. Perdón, y a X' lo llamo Y. ¿Sí? Entonces, cuando yo derive X, ¿sí? Cuando yo derive X, ¿qué me va a quedar? Que X es igual a Y. Esto que digo acá, a X lo llamo X y a Y lo llamo X'. Entonces, X' va a ser Y, ¿sí? Y Y' va a ser, bueno, voy a tener que despejar de acá Y', pero Y' sería X segunda, ¿no? Porque si Y es X', cuando derivo Y estoy derivando X', o sea X segunda. Acá lo escribí directamente reemplazando todo en la primera ecuación. Dejé la X porque la X es una de mis variables y la Y es otra de mis variables, ¿no? ¿Se entiende o los estoy confundiendo más? Si los estoy confundiendo más, agarro la pizarra, no me cuesta nada. No, yo lo estoy entendiendo bien, no sé los demás. Vamos por allá. El resto. Sí, se entiende. Bien. Entonces, básicamente lo que hice fue esto, ¿sí? Hacer el cambio de variables y llevarlo a este sistema, ¿sí? Que si quieren es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas,
¿sí? Pero es un sistema de dos ecuaciones que diferenciales, porque me aparecen derivadas. Pero, ¿qué derivadas me aparecen? Solo la derivada primera, ¿no? Con lo cual estamos bien. ¿Sí? Porque es un sistema de dos ecuaciones, pero de dos ecuaciones diferenciales de primer orden ahora, ¿sí? Yo esto lo puedo escribir en forma matricial, con un poco de cuidado, ¿sí? Y notando que acá el docente también se equivoca muy a menudo, y este término menos b por m, perdón, menos b sobre m iría abajo del 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a decir, x', ¿qué es igual? Bueno, x' es igual a y, entonces x' es igual a 0 por x más 1 por y más 0 por g. ¿Sí? Acá mi excitación externa o fuerza externa sería este g. ¿Sí? Esa es la primera línea. Y la segunda línea, bueno, y', voy a pasar la m dividiendo. ¿Y qué me va a quedar? Y' va a ser igual a g menos, ahora vemos el resto, pero bueno, como pasé la m dividiendo, la m se me va con la m, y' tiene que ser igual a g, acá me tiene que aparecer un 1 por g. ¿Sí? Y bueno, tengo menos k sobre m, ¿sí? Recuerden que esta m la pasé dividiendo, multiplicando la x. Entonces, el primer término de la segunda fila, el primer columna segunda fila, tiene que ser menos k sobre m, ¿sí? Por x. Y después me aparece menos b sobre m por y. Entonces, el segundo término o el elemento de la segunda columna en la segunda fila tiene que ser menos b sobre m. ¿Sí? Entonces, yo como lo leo, menos k sobre m por x es este término, menos b sobre m por y es este término, y el 1 por g es este término. ¿Sí? Recuerden, todo dividido por este m. ¿Sí? Lo llevé a forma matricial. El año pasado cuando hice esto no tenía la pizarrita para hacer las cuentas. Si quieren lo hacemos con la pizarrita. No, yo así que lo explicaste bien, lo entendí. Joya, buenísimo. Yo porque quiero que se lo lleven lo mejor puesto posible porque les va a servir de herramienta realmente. Bueno, entonces, ahora tranquilamente podríamos aproximar con Euler las derivadas. ¿Sí? Si aproximamos con Euler las derivadas, ¿qué tenemos? Tenemos que x' lo voy a poder reemplazar como x en k más 1 menos x en k dividido h, y y' en k más 1 va a ser y en k más 1 menos y en k sobre h. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, a ver, yo podría trabajar cada línea por separado, o podría trabajarlo todo en forma matricial. ¿Sí? No tengo el script de esto, manque. No sé. Perfecto. Entonces, habíamos dicho que la ecuación que nos quedaba era x' y' como sistema de ecuaciones es igual a la matriz 0, 1, acá me aparece, si no me equivoco es menos k sobre m, acá me aparece menos b sobre m, por xy, esta y es prima, ¿sí? Más 0, 1 por g. G es una constante y vale 10, ¿no? Todos están viendo. Sí, sí, se ve la pizarra. Bien. A ver, hay dos formas muy fáciles. Hay dos formas muy intuitivas de ver esto. ¿Sí? Una es a todo esto llamarlo una f, que va a ser una f grande, que va a ser función de t, de x y de y. En general, el t lo agrego
Por las dudas, en este caso en particular, en ningún lado aparece este t, ¿no? Pero recuerden que cuando nosotros escribíamos las ecuaciones diferenciales, siempre decíamos, por ejemplo, y' es igual a una f chiquita de i, t. Decíamos que en general esta función f podía contemplar una variación en el tiempo. Bueno, acá también puede pasar eso, ¿sí? Ahora, la principal diferencia acá es que esta f me devuelve un vector, ¿sí? ¿Se entiende eso? Porque Sí, para sí. cada valor de t, x, y que yo le ponga, voy a tener un vector vertical, dos valores de la función. Entonces, si yo a esto lo llamo f, y esto que está acá lo llamo, a ver, vamos a llamarlo x raya, ¿sí? Prima, y este que está acá es el mismo vector x, ¿sí? Raya o x vector. ¿Sí? Lo que tengo escrito acá es la ecuación vectorial, que es una ecuación diferencial, x' vector igual a una f vector, ¿sí? De t, x'. ¿Sí? ¿Se entiende? Donde este x' es el vector xy. Es exactamente lo mismo, con la única diferencia que acá la función f, perdonen, ¿sí? Matemáticamente hablando, deja de ser una función, pasa a ser lo que se llama un campo vectorial. ¿Sí? Y mi vector x es un vector. ¿Recuerdan de análisis 2 lo que es un campo vectorial? Sí, que puede haber tres variables. Un campo vectorial era de cierta forma una función, ¿sí? Que no es una función por algunas razones, y porque cuando uno define función, la función tiene a la salida un único valor, ¿sí? Mapea a R1. Un campo vectorial es una máquina que mapea de algún R a la algo a otro R a la algo. En este caso estamos yendo de R n más 1, si quieren, ¿no? En este caso de R3, porque tiene 3 variables de entrada, a R2, porque a la salida tengo 2 variables, ¿sí? Mi vector X tiene 2 variables. Eso es un campo vectorial. Bueno, tranquilamente con esto uno podría aplicar Euler, ¿sí? ¿Por qué? Porque con los ojos cerrados, si uno trabaja con las funciones, ¿sí? De tal manera que se encargue ya la función sola de devolverte un vector, acá podés aplicar Euler tranquilamente. ¿Por qué? Acá escribís, esto es x en k menos, perdonen que acá lo estoy haciendo hacia atrás, ¿no? Pero x en k menos 1 sobre el delta t o h, ¿no? Es igual a la f de t, x en k. ¿Sí? De acá, si despejamos, ¿qué me queda? Que, perdón, x, este es en k menos 1. X en k menos 1. Si despejamos, ¿qué me queda? Si despejamos, me queda que x en k, como vector, tiene que ser igual a x en k menos 1 más me pongo de acuerdo, o es delta t o es h, nunca es delta h. Entonces un más h por la f grande de t, x en k menos 1. Si se fijan, esta es la misma formulita que usa Euler, ¿no? Porque lo que decía Euler es básicamente que mi
X en el tiempo siguiente iba a ser igual a la X anterior más H por la función evaluada en el tiempo anterior y la variable en el tiempo anterior. ¿Sí? La única diferencia acá es que este X ahora ya no es más una sola variable, es un vector de variables, y que esta F no es más una función, sino que es un campo vectorial. ¿Sí? Entonces, la idea es exactamente lo mismo. Yo lo que les quería proponer ahora, no tengo el script preparado, pero podemos escribirlo para resolver por Euler, por ejemplo, este problema que habíamos planteado recién. Este problema. ¿Sí? ¿Les parece? Lo hacemos en MATLAB, así lo ven una vez hecho. Después, si quieren, les subo el script al campus y todo. Pero... voy a tomar que dijeron que sí, muy emocionados. ¿Sí? Fíjense que los datos son: G vale 10, M es igual a 5, K es igual a 1, B es igual a 0,8. G igual 10, M igual 5. Chicos, ¿están ahí? Sí, sí, yo estoy. M Un igual poco 5. choqueado, pero estoy. K igual 1, B igual 0. No te asustes, porque esto es realmente sencillo. ¿Sí? O sea, asusta porque de repente pasamos de tener una función a tener un campo vectorial y qué sé yo, y la mar en coche, pero realmente es lo mismo. ¿Sí? Fíjense, lo que yo tengo que hacer es construirme esta función f grande. ¿Sí? Esta f grande va a ser una función de x, de y y de t. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? X lo voy a definir. ¿Tenía condición inicial? Creo que sí, que era el 0, ¿no? Y es 0. Sí, lo voy a definir como un vector vertical en 10, 0. Sí, porque necesito un vector vertical acá. Bueno, y ahora voy a escribir esta función. ¿Sí? Para escribir esta función tengo muchas opciones. Yo creo que lo más cómodo y más entendible va a ser no definir una función anónima, sino definir una función explícita. No es que no se pueda hacer con una anónima, tranquilamente se puede hacer con una función anónima, pero me parece que se va a entender mejor si hago la cuenta como con una función explícita. Antes de hacer eso, claramente yo... no, lo voy a hacer yo. Estas variables, si quieren, son propias de mi sistema. Voy a escribir acá de nuevo porque las voy a declarar dentro de mi función f. Mi función f va a devolver un x y va a tomar como entrada un x y un t. ¿Sí? X mayúscula es un vector. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver cómo escribo esta cuenta en una función. Bueno, ¿cómo escribo esta cuenta en una función? Y necesariamente voy a tener que armar esta matriz A, ¿no? ¿Cómo armo esa matriz A? Perdón. Lo llamo A porque si se fijan, bueno, se utiliza mucho en la jerga llamar a la matriz que acompaña a la variable de estado, ¿sí? A, y el vector que acompaña a la excitación o fuerza externa B. Esto se puede ver como A por X más B, ¿sí? Y esa matriz A, ¿quién va a ser? Bueno, esa matriz A va a ser 0, 1. ¿Sí? Y abajo va a tener menos K sobre M menos B sobre M. ¿Seguimos choqueados? De a poquito lo voy asimilando, sí. Bien, ahora, ¿qué vamos a necesitar? Además decía, bueno, este vector que está acá, que llamamos B. Este vector B va a ser un vector vertical que va a tener una forma 0, 1. ¿Sí? Recuerden que MATLAB y en OK, cuando nosotros definimos una matriz o vector, el punto y coma es el quiebre de línea. Eso quiere decir que vamos a poner un valor abajo. O sea, esto es un vector vertical, le puedo poner punto y coma.
Y lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. MATLAB, si hay un punto y coma, te acepta que partas la línea. Entonces, de las dos formas lo va a entender. Yo ahora lo escribo así como para ahorrar un poco de espacio. Pero esto es un vector vertical. ¿Sí? Bueno, ahora ya tenemos A y B. Y lo único que me falta hacer es escribir esto. ¿Sí? Escribir la salida. ¿La salida qué va a ser? X. A esto lo voy a llamar para no pisar la variable. Solo por el capricho de no pisar variables para que ustedes no se confundan aún más. ¿Sí? Esa salida, Xout, va a ser A por X más B por G, ¿no? La matriz A por el vector X más B por esta de G, que es la gravedad, que vale 10. ¿Sí? En particular, esta matriz, bueno, visto así como matrices, podría depender del tiempo y esas cosas, por eso estoy metiendo el tiempo acá. Uno podría construir esta matriz como una función del tiempo. También en sistemas más complejos, esta matriz A podría depender de la variable X. No nos vamos a meter en ese quilombo ahora. Eso es lo que no queremos hacer, ¿sí? Pero ¿se entiende cuál es la idea? Ya está. Sí, yo entendí, pero no entendí cuando pusiste A por X que no lo habías definido. Estás igualando ahí. Acá, la A la acabo de definir acá dentro de la función. Sí, eso sí. Y este X, este X está viniendo de afuera. Sí, por eso. Es una entrada. Claro, mi función no se asusta porque sabe que ese X viene de afuera. Ah, pero bueno, lo tenés que definir ahora. Bueno, yo el primero ya lo definí. Los otros los voy a ir, calculando con el tiempo. O sea, por ahora no lo voy a usar. Este se podría llamar Pedro si quiero. ¿Sí? Y acá le tengo que poner Pedro. No hay necesidad de que el X afuera se llame igual que el X dentro de la función. Sí, Está bien, se tiene que llamar igual siempre dentro. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Dijimos, si volvemos acá, el apunte. Bueno, nuestro X en un tiempo K lo podemos calcular como X en el K-1 más H por la F en T y X. En este caso yo la definí como XT. Tengan cuidado con esos detalles, ¿sí? Que parecen pavos, pero no es lo mismo si le mando la T primero y la X después a la función. ¿Sí? Entonces, si nosotros... ¿Me decía por cuánto tiempo quería simular? No, pero lo podemos simular por unos 15 segundos, ¿no? De total, si nos decían que el H era igual a 0.1. De total, va a ser 15. Lo elegí yo como 15 ahora porque se me cantó. Entonces, el número de pasos lo puedo calcular como el tiempo total dividido el H, ¿no? El paso con el que yo voy a estar trabajando. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Un for, ¿sí? Porque tanto para Euler como Geum, como para rungecuta o cualquier otro método que yo quiera utilizar, necesito usar un for, ¿no? O un while en su defecto, porque tengo que hacer muchas veces la misma, entre comillas, cuentas. ¿Sí? Entre comillas, porque no es la misma, las comillas van por el misma, porque no es siempre la misma cuenta, porque lo que está cambiando es mi variable X. ¿Sí? Acá denme un segundo que lo tengo que pensar esto. Entonces, acá voy a escribir lo siguiente. Ahora, esto tómenlo con pinzas porque no está bien escrito, pero lo voy a modificar, ¿sí? Acá el iba a arrancar en 2, ¿sí? Porque yo el Euler lo escribí así, como X en menos 1, más H por la F X en I menos 1, T en I menos 1. ¿Sí? Tengo que definir un T que todavía no definí, lo definiré por acá. T igual 0. El primer tiempo inicial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
¿No se Sí, hasta parece ahí sí. a lo que hicimos la clase pasada con Euler? Con la única diferencia que lo que cambia un poquito es la función f. No la llamé f, la llamé funio. No sé si se acuerdan, pero Euler, la clase pasada, fíjense, esto es lo que hicimos recién. Si yo busco por acá, seguro que tengo alguno donde había escrito la ecuación diferencial para Euler, la misma. Fíjense que acá lo único que tiene es el índice corrido en más 1, ¿sí? Pero y en i más 1 es igual a y en i más la función por el delta t o el h, que es el paso, ¿sí? Y esto que escribimos acá es lo mismo. El y en... Usé otro índice, usé el índice k, discúlpenme, pero y en k es igual a y en k menos 1 más la función por el paso. Es exactamente la misma ecuación, la única diferencia es que ahora mi función es un campo vectorial, ¿sí? Y mi x es un vector, no es más un valor, un escalar, ¿sí? Bueno, el único detalle que hay que tener acá es cómo vamos a estar guardando este x a medida que vengan los pasos, ¿sí? Como nuestro x para cada tiempo es un vector, nosotros tenemos que guardar, vamos a tener que guardar todos nuestros vectores en una matriz, ¿no? Porque si para cada tiempo es un vector, ¿sí? Para el tiempo 1 es un vector, para el tiempo 2 es un vector, para el tiempo 3 es un vector, si yo quiero poner todo eso junto, esto es una matriz, ¿sí? Ahora, lo que vamos a estar recorriendo acá van a ser las columnas de la matriz, ¿sí? Y para eso lo que le tenemos que poner es esto, es decirle que para todas las filas de mi vector, ¿sí? Se pare en el tiempo i o en el tiempo i menos 1 de esa matriz. ¿Eso se entiende? Voy a suponer que dijeron que sí, con muchas ganas. Perfecto. Claro, yo no te quiero responder siempre porque no sé si Bueno, pero no está sabes lo que respondiendo decís. nadie, así que responde por lo menos vos. Bueno, sí, yo hasta ahí entendí, por ahora. Perfecto. Lo único que nos faltaría ahora es crear nuestro vector t. Sabemos que nuestro vector t va a ser desde 0.1 hasta 15, ¿no? Lo podríamos crear siempre en realidad, directamente hacer así. T lo voy a pasar acá abajo. Lo voy a escribir como 0, 2 puntos h, 2 puntos dot. También lo podría escribir acá adentro como t en i es igual a t en i menos 1 más h, ¿no? Y que paso a paso vaya calculando el t actual, el tiempo actual. Como da lo mismo, yo lo voy a hacer así. Acá creo que tengo que tener cuidado con tot menos h. Vamos a hacerlo de la manera poco óptima. Poco óptima porque en realidad acá estoy haciendo cuenta dentro de un for cuando lo podía calcular afuera directamente. O sea, lo podía generar afuera con una sola línea de comandos. ¿Sí? Pero lo voy a calcular así por comodidad. Fíjense, como el i arranca en 2, t en i menos 1 es t en 1, que va a ser 0. ¿Sí? Entonces, t en 2 va a ser igual a t en 1, que valía 0, más el paso h. T en 3 va a ser igual a t en 2, que ahora valía h, más el paso h, o sea 2h. Se entiende que es lo mismo que generar un vector poniéndole 0, 2 puntos, h, 2 puntos algo, ¿no? Se me cambiaron el lugar las cosas. 2 puntos h, 2 puntos de tot. ¿Sí? Sí, sí, eso sí. Perfecto. Ya está, tenemos todo para calcular la ecuación diferencial. Lo único que nos faltaría es, bueno, hacer algún gráfico. Bien. Acá hay algo que es interesante, ¿sí? O que lleva por ahí un poquito más de fuerza y de ganas, que es pensar, ¿sí? Qué es lo que queremos graficar, ¿sí? Y cómo vamos a acceder a eso que queremos graficar. Nosotros hicimos el cambio de variables, ¿sí? Y cuando hicimos el cambio de variables, nuestro cambio de variables era x igual x y igual x',
¿sí? Entonces, ¿qué nos puede interesar a nosotros? A ver, esto era posición y esto es velocidad. Bueno, algo que nos podría interesar graficar es la posición, ¿no? Que sería la posición de nuestra masa tiempo a tiempo. Sí, plot de... Plot de T, ¿no? Porque queremos graficarlo en T, coma. Bueno, y nuestro X, ¿cómo le vamos a decir que nosotros queremos acceder a la posición de... A ver, vamos a hacer lo siguiente. Antes de hacer esto, voy a guardar el código, lo voy a correr. Ulises, métodos numéricos, segundo patrón. Esto es variable de T. Voy a correr esto. Sí. Lo corrí. Vamos a borrar todas las variables porque tenía otras cosas calculadas. CLC 2 al ahí cerré todos los gráficos, todo como para que se entienda. Bien, entonces, corro esto. Perfecto, ya lo corrí y ahora tengo mi vector X. Mi vector X es una matriz de 2 por 150. ¿Sí? ¿Ok? Es eso, es una matriz de 2 por 150. ¿Qué quiere decir? No tengo ni pálida idea qué quiere decir eso. Bueno, pero grafiquemos a ver qué pasa. Entonces, para graficar, yo no puedo decirle plot de t, x. ¿Qué le tengo que decir? A ver. En la posición. Dale, te escucho. No, mejor seguido. No, decime, a ver, porque yo prefiero que digas algo a que lo tenga que hacer yo. ¿En qué posición lo tengo que graficar? No, pero seguro va a estar mal igual, ¿eh? Arriesguemos, ¿qué perdemos? Bueno, yo pondría que, como está iterando el for la i, pondría que cada paso de la i. ¿Cómo lo escribirías eso? Bien, fíjate esto. Nuestra matriz X mayúscula es una matriz de 2 por 150. ¿Por qué? Porque en la primera dimensión tenés cada variable, ¿sí? O sea, en la primera fila tenés la primera variable, en la segunda fila tenés la segunda variable. Entonces, si queremos graficar la posición, tenemos que acceder a la primera fila. ¿Sí? Pero además de acceder a la primera fila, le queremos decir que sea para todos los IEs. ¿Sí? O sea, para todas las columnas. Bien, sí. ¿Sí? Listo. Corro esto y me dio eso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, recordemos acá un pequeño detalle. Si lo puedo hacer así. 80 0. ¿Me dejará o no? Tiene que haber alguna forma de dar vuelta a los axis. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que está acá. Esto arrancó en una posición 10, que era mi condición inicial, ¿sí? O sea, yo tengo desde el 0 o desde mi origen, estoy 10 centímetros más abajo, ¿sí? Suelto la caja en ese momento, ¿y qué va a pasar? La gravedad me sigue tirando la caja para abajo, ¿sí? Y la caja empieza a bajar, a bajar, a bajar. Recuerden que dijimos que había puesto el eje positivo hacia abajo, ¿sí? Entonces, esto es que está bajando, 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 ¿sí? Y cada vez baja más lento por dos cosas, porque hay dos fuerzas que la tiran para arriba, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos fuerzas que lo tiran para arriba? Una es la fuerza elástica y la otra es la fuerza del amortiguador, ¿sí? Entonces, esas dos fuerzas lo empiezan a frenar hasta que llega a un punto donde se frena completamente, por acá, ¿sí? Si hiciésemos el gráfico de la velocidad, veríamos que para este tiempo en particular, por acá donde alcanza al máximo la posición, la velocidad tiene que ser 0.
¿sí? Claro, y después se queda oscilando. Cuando se terminó de frenar, la fuerza elástica es más grande que la gravedad, ¿sí? Y empieza a subir de nuevo, ¿sí? Entonces empieza a subir, que acá lo vemos como esta curva bajando porque tomamos los ejes al revés, hasta que llega a algún punto arriba y vuelve a repetir. Digamos, de acá en adelante no lo vimos porque está fuera de la simulación, podríamos elegir un tiempo más grande, ¿sí? ¿Se entiende la idea? ¿Y qué está pasando? Esto está oscilando, pero va a oscilar cada vez con menos amplitud, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una fuerza que intenta frenarlo, que es esa fuerza de amortiguación. ¿Sí? En la primera oscilación llega hasta acá, ¿sí? En la segunda oscilación la amplitud bajó, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando hasta que se queda quieta, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, eso se puede ver. Bien, entonces, algo intuitivo que podríamos decir respecto a este problema es que si yo agarro, ¿sí? Y le mato el B, ¿sí? Le mato el B, le pongo B igual 0, o sea, le mato la amortiguación, ¿sí? Ponerle B igual 0 es como ponerle el término de amortiguación en 0. ¿Qué va a pasar con este problema? Que va a oscilar infinitamente, ¿no? Lo corro para probar, total. Bueno, ¿qué pasó acá? Que te dio 0 la división. Bueno, lo que pasó acá es que el sistema yo lo suelto, ¿sí? Empieza a bajar, la única fuerza que se opone a la gravedad es la fuerza elástica, ¿sí? Entonces lo empieza a frenar hasta que llega a alguna amplitud y vuelve a subir. Ahora, sube porque tiene la fuerza elástica hacia arriba, pero la fuerza de la gravedad le tira para abajo, hasta algún punto donde frena, ¿sí? Esto debería quedarse oscilando en un tamaño fijo. El problema es que esto se muestra así, ¿sí? Como ampliándose, porque la discretización del sistema por Euler, ¿sí? O básicamente utilizar el método de Euler en este sistema, hace al sistema perder la estabilidad. Esta amplitud tiene que ver con la pérdida de estabilidad que le da Euler al sistema, el método de Euler. Si yo achicase el paso de Euler, esta amplitud va a quedar más chiquita. Eso lo podemos hacer así. Plot on, para que quede ese plot en azul, le vamos a achicar el paso y le vamos a poner un paso aún más chiquito, 0.01. ¿Sí? Se va a seguir desestabilizando, pero la amplitud de esa oscilación va a ser mucho más chiquita. No sé si se llega a notar, pero hay sigue habiendo una pequeña variación. Acá el máximo está más o menos en 90, en I, a ver, 90-28. Fíjense que ahí alcanzó el máximo, 90-28. Y si me voy al último pico, probablemente esté un poco más arriba de 90-28. 96.33. ¿Sí? Entonces, fíjense que me estoy moviendo por cada puntito en el que yo calculé la posición resolviendo la ecuación diferencial. Lo lento que avanza el cuadradito ahí versus si me paro acá. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando es que el paso de discretización elegido más el método de discretización elegido hacen que el sistema se desestabilice. ¿Sí? Pero se entiende que era el sistema que estaríamos teniendo ahora cuando le puse el B igual 0 es un sistema masa resorte. Un sistema masa resorte es equivalente a un péndulo, oscila todo el tiempo, siempre con la misma amplitud, no tiene nada que lo frene y no tiene nada que lo haga irse más lejos todavía, es un péndulo. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado a la hora de elegir el método. Uno lo que podría ahora es calcular el X con algún otro método. No veo por qué no, ¿no? Si utilizásemos el método de Euler, esto que voy a hacer acá es horrible. Así era solo Euler. Si utilizásemos otro método, si se acuerdan, Geum lo que hacía era calcular un x0 utilizando Euler y después calculaba el x en el tiempo siguiente como el x anterior
más h sobre 2 por la función evaluada en el tiempo anterior más la función evaluada en el paso de Euler. X0, TNI, ¿no? Todo esto con un gran paréntesis. Créanme que esto que estoy haciendo acá es G1. ¿Sí? Bueno, algo que podría hacer, yo si quisiera hacer las dos cosas a la vez, es a ese dejarlo como X, y a este lo voy a llamar X sub E. Y acá voy a estar trabajando con X sub E, y me voy a definir un X sub E. Para hacer la comparativa entre Euler y G1, ¿no? ¿Se entiende? A ver, ¿se acuerdan lo que dijimos hace un rato? Que básicamente cualquier otro método siempre parte del método de Euler, ¿sí? Parte del método de Euler porque utiliza la misma cuenta que en el método de Euler. Esta cuenta que está escrita acá es la misma cuenta que está escrita acá, ¿sí? Solo que después hace otras cositas con eso, además. ¿Sí? En este caso vuelve a evaluar la función en ese punto. ¿Sí? Como dijimos recién, es solo Euler. Esto es método de G1, como fuera. Esto lo voy a borrar ya, porque esto era una comparativa variando el paso. Voy a volver a subir el paso a 0,1, que es con el que habíamos trabajado en G1, ¿sí? Y vamos a hacer dos plots. Primero vamos a plotear Euler, esto es t, x sub e en 1,2 puntos, 1,2 puntos, ¿sí? Y después vamos a plotear el de método de G1, que es ese que está ahí. Y yo hago esto y lo corro. Fíjense qué lindo queda. Me dio un gráfico muy parecido al que me dio antes Euler bajando el paso, ¿sí? 10 veces. No solo eso, sino que pareciera que 90.03 90. Sí, parece que un poco sigue amplificando, pero es muchísimo menos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? O sea, y fíjense que yo para pasar del método de Euler al método de G1, lo único que hice fue modificar dos líneas de código acá, donde en esas dos líneas de código me olvidé completamente que mi función era un campo vectorial y que la mar en coche y que había hecho cambio de variable de estado, etc. ¿No? Lo borré completamente de mi cabeza. ¿Se dan cuenta? Se fueron. Yo estoy obligado y para mí quedó claro. ¿Para el resto? Sí, para mí también. Bueno, nada, les quería contar esto porque les puede servir como herramienta. Probablemente toque hacer algo parecido a esto en el último trabajo práctico, ¿sí? La idea es que si ustedes se confunden pasando a variables de estado, tienen un error ahí, no les vamos a poner mal. Yo no les voy a poner mal el ejercicio, ¿sí? Porque no es lo que quiero que se lleven. Lo que sí quiero que se lleven es la herramienta a futuro, porque es una herramienta para ustedes. No es algo que yo tengo que evaluar, ni mucho menos. Pero le da un poco más de gracia a todo esto, porque si no estamos muy... Aquí vamos a cortar la compartición de pantalla para hablar los últimos minutos. Si me deja.
lo que les decía es, más que por un tema de complicarles la evaluación, es para agregarle un poco de interés a la evaluación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora, con esta herramienta dada, nosotros le podemos proponer en el trabajo práctico algún problema que tenga sentido físico realmente, ¿sí? Que no sea solamente una ecuación diferencial por escupirles una ecuación diferencial y que apliquen el método, sino que ustedes piensen en el problema. Si es un problema físico, además ustedes se pueden dar una idea de cómo se comporta ese problema físico previo a resolverlo con las ecuaciones diferenciales. Tienen una línea de base mejor, ¿entiendes? Como esto que les decía recién, si yo tengo el sistema masa-resorte, ¿qué va a pasar? Y bueno, si la fuerza de la gravedad es más fuerte que la fuerza elástica en el tiempo cero, cuando suelte la masa va a caer, y después va a subir, y va a caer, y va a subir. Si está amortiguado, eventualmente se va a quedar quieto, que es eso que veíamos en el gráfico, ¿sí? Cuando le habíamos puesto el B08. Pero entonces la idea viene por ahí, viene como que no sea simplemente aplicar una ecuación, ¿sí? Sino que ustedes tengan herramientas para evaluar si lo que están haciendo, a ver, más que herramientas es, tengan una línea de base para evaluar si lo que están haciendo tiene sentido o no, y que le agregue un poco de gracia al ejercicio, por ponerlo de mejor. A ver, si cualquiera de ustedes me pregunta porque tiene problemas cuando están haciendo el cambio de variable, me escriben y yo les voy a dar una mano, digamos. No es que les voy a decir, no, eso lo tienen que resolver ustedes. Pero estaría bueno que lo puedan hacer ustedes por su cuenta, porque realmente es una herramienta que les va a servir a futuro, ¿sí? Porque con esto, así como lo vimos hasta ahora, están a medio paso de resolver cualquier circuito eléctrico el día de mañana, ¿sí? Sin necesidad de bajarse a un simulador complejo ni nada por el estilo. Con un poco de cuidado, planteando las ecuaciones, pueden resolver cualquier sistema eléctrico básico, digámosle, pasivo, ¿sí? Se podrían resolver algunas cuestiones más complejas. No, a ver. Sistema pasivo. Le hace, cuando me refiero a un sistema de componentes pasivos, son resistencias, capacitores, bobinas. ¿Sí? No estamos metiendo ni transistores ni nada de eso, que ya las ecuaciones, digamos, no son ecuaciones diferenciales. Hay que tener más cuidado con esas cosas. ¿Sí? Pero nada, quería comentarles eso como para que tengan una herramienta más para aplicar. Bueno. Es como lo que dijiste hoy, Uli, que... ¿De quién es esa frase? La de la matemática. No sé de quién es esa frase. Yo la escuché por Grillo. Mirá. Sí. Pero bueno, esta es una de esas herramientas que... Tal cual. Que te habilita, te desbloquea un montón de problemas. Sí, ahora lo que hay que hacer es encontrar justamente cómo llegar acá. Pero una vez que, para mí quedó muy claro en este ejercicio de quizás es un lío o se complica un poco todo lo que hay que hacer para llevar el problema a ese tipo de ecuación. Pero para mí está buenísimo, es que ya está, lo llevaste a esa ecuación y ya está, te olvidaste. Entonces, sabés resolver Euler o sabés resolver una ecuación diferencial simple, bueno, listo, ya está. Eso te sirve un montonazo, porque después cualquier cosa la tratás de llevar a eso y eso pasa un montón. Es así, es agarrás tu sistema, te fijás cómo acoplarlo y llevarlo a lo que vos sabés hacer y buenísimo. Sí. Entonces, fíjense que no lo expliqué ni lo comenté, pero con las herramientas que di hoy, tranquilamente podríamos trabajar un sistema que, además de tener ecuaciones diferenciales de segundo orden, tenga más estados, ¿no? Porque les acabo de delatar, cuando les compartí la diapositiva o lo que fuera, que lo único que cambia entre tener una sola variable o tener muchas es que en vez de tener una función tenés el campo vectorial S, pero te armás la función que lo representa y ya está, digamos. Entonces, si fuese una función en varias variables con varias derivadas, podrían hacer lo mismo, solo hay que tener cuidado a cuál llaman x, a cuál llaman y, a cuál llaman x', y', ¿sí? O x1, x2 y 2, x1, x2, x3, x4, ¿sí? De hecho, el cuatrimestre pasado, se los adelanto para que sepan, tomé un sistemita donde había dos variables, ¿sí? Y cada variable tenía su derivada segunda, que era el sistemita de un planeta girando alrededor del Sol. Se los cuento porque no creo que lo tome este cuatrimestre. Pero, bueno, les cuento para que sepan. Si se meten en los links adicionales del campus,
van a entrar al link del GitHub del cuatri pasado y podrían ver los TPs viejos. Y ahí van a ver el problemita del sistemita con el sol. ¿Sí? Entonces, ahí lo único que pasaba es que quedaba un sistema de 4 ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Porque teníamos 2 ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, cada ecuación diferencial de segundo orden se transforma en 2 ecuaciones. Y es eso, nada más. Pero para que sepan que, digamos, la idea es la misma. Ahora, además de saber cómo pasar un sistema de variables de estado, podrían trabajar con un sistema que tenga más variables, tranquilamente. ¿Sí? Bueno, si no sé, Javi, si querés agregar algo más o si les queda una pregunta. No, yo por mi parte estuvo muy bueno el ejemplo. La gente, estudiantes. Como comentario es que si o sea, toda la parte de llevar a agarrar el problema y llegar hasta la ecuación, nada, no es tan sencillo, así que mírenlo, repásenlo si no lo entendieron, va a estar el video, deténganse en eso, que está bueno y es útil. Bueno, pero en general me parece que, por lo menos a mí, yo estudié la misma carrera que ustedes en avanzada se van a cansar de llevar sistemas a variables de estado. Yo se lo quería dar antes para que tengan la herramienta ahora para realmente poder aplicarlo en ecuaciones diferenciales, resolviéndolas numéricamente. Cuando yo cursé la carrera de métodos numéricos como materia, o no se abría o no existía, no estoy seguro de si existía. Me parece que no existía en el plan B. Creo que la pusieron después como materia adicional. Entonces no tenía estas herramientas para resolver una ecuación diferencial ni un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? No las tenía realmente. Generalmente lo que pasa es que lo complejo no es llevar a variables de estado, lo complejo es dar el pasito de antes de llevar el dibujo de un sistema a la ecuación diferencial. O por lo menos a mí me pasaba muchísimo eso en avanzada. Era como, y acá como tomo los ejes, el signo es positivo, es negativo. Además en avanzada aparecen 17 masas, 17 resortes, porque sí. Perdón, Javi, te interrumpí un poco, pero me parece que la parte compleja termina siendo plantear la ecuación diferencial original, ¿sí? Que si vamos a las diapos que le pasé yo... Si vamos a las diapos que le pasé yo, es decir, llegar a esta ecuación que está acá abajo, ¿sí? Más que cambiar de esta ecuación a la matriz. ¿Sí? Si lo practican realmente cambiar de la ecuación a la matriz, es una pavada, sale rapidísimo. A la tercera que hacen, ya lo hacen con los ojos cerrados. Ahora, escribir esta ecuación diferencial en base al problemita físico, ahí tienen otra dificultad. Pero, bueno, Javi, ¿algo más para agregarles? No, por mi parte estoy... ¿Ustedes quieren comentar, agregar algo más? Bueno, voy a tomar eso como uno. Bueno, quiero pedirles disculpas de nuevo porque la verdad es que esta clase en particular la acabo de dar sin prepararla, improvisando completamente sobre la marcha porque me había olvidado que daba este tema. Sí, pero no quería dejarlo sin dar solo porque se me pasó. Les pido disculpas porque se me pasó. ¿Sí? Lo ideal es que la clase sea lo más clara posible y si yo vengo con la clase practicada y más o menos puesta encima, es muchísimo más fácil darla. Entonces, si les pareció muy complejo, discúlpenme y cualquier cosa me pueden preguntar, ya saben. Pero bueno, eso. Bueno, fin del video.